tanto en su experiencia como también lo que la Biblia enseña. Y él dice, la experiencia, lo que yo veo y he visto por años, no necesariamente está de acuerdo con lo que las escrituras enseñan en cuanto a este tema. El escritor es Jerry Bridges, que ya murió, pero es un libro muy pequeño. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar mucho de ese material y de otros lados. Hay cosas que no estoy de acuerdo y está bien, y vamos a usar la escritura para ir en este viaje. La primera cosa que yo les quiero preguntar es, ¿cuántos de ustedes conocen esta palabra? ¿Qué dice ahí? Coinonía. Coinonía. ¿Quién la ha escuchado? Hermano Efraín dice que lo ha escuchado. ¿Quién la ha escuchado? Dígame, ¿qué quiere decir coinonía? Comunión, ¿ok? Convivencia, ¿qué más? Unidad. Correcto. La primera vez que yo escuché esa palabra coinonía tenía yo 14 años quizás, y fue en una iglesia donde había un salón como este y se llamaba Koinonia Hall. O sea que era el salón donde la comunidad, donde el fellowship se daba. Esa fue la primera vez que yo escuché la palabra coinonía. En el Nuevo Testamento esta palabra es traducida con varios o con significados variados, pero es mejor entendida como compañerismo, como comunión, como unidad. Algo que dice este hermano Jerry Bridges en el libro es que en su experiencia esta palabra con el tiempo fue tomando un significado en la vida real, o sea, en el diario vivir de la iglesia, como que no igual a lo que la Biblia dice que es. Dice que él vio la palabra divergence, o sea, sí, de la palabra, del significado de que esto era. Y él lo empezó a ver, dice, en las iglesias por todos lados, que era un contraste con el concepto de iglesia que la iglesia tiene actualmente con lo que la Biblia enseña de esta palabra. Desgraciadamente, la coinonía, la comunión, se quedó y se está quedando en muchos lugares como una actividad. Y el argumento de este hermano es, y lo que vamos a ver ahora, es que la coinonía, de la forma que la escritura lo pone, va mucho más allá de una actividad. ¿A qué me refiero? Nosotros aquí tenemos un refrigerio entre el final del servicio y la escuela dominical. Eso es un tiempo de coinonía. El problema es que lo dejamos ahí. O sea que venimos a entender coinonía como el tiempo que yo tomo con Coqui hablar, y con el tiempo que yo tomo con Wilmers, con Efraín, con el hermano, y ese tiempo, eso es la comunión que yo tengo, la coinonía que yo tengo en la iglesia. 5 minutos aquí, 5 minutos allá, 5 minutos allá. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está esto y lo otro? Las escrituras, el uso de la palabra coinonía en las escrituras es mucho más profundo que una actividad de convivencia así, de un café. Y es un reto, especialmente como para personas como soy yo. Para mí un día perfecto es, no sé si tengo que decir esto, pero lo voy a decir.
Para mí un día perfecto es el día que veo menos personas. O sea, si ese día yo veo a mi esposa y a mis hijos, gran día. Perfecto día. El día que me ponen con mucha gente, me cuesta. Se me hace difícil. No estoy siendo hipócrita, o sea, no, está bien, pero es cansado. Para mí es cansado. Entonces yo al estudiar estas cosas me di cuenta de que tengo que crecer en estas cosas. Lo que yo estuve haciendo como que no va de acuerdo con las escrituras enseñan, lo profundo que tienen que enseñar. Otro aspecto de comunidad, de koinonía, es una de comunidad. Una de comunidad. Si ustedes se dan cuenta en esta iglesia, yo hablo con José Luis y ¿de qué hablamos? Exacto. Hablamos del Real Madrid. Y a los otros equipos les damos fuerte. Y hablamos tal vez de un trabajo, cosas por así. Nos juntamos con otro y hablamos de cosas de trabajo. Mientras desarrollamos esta clase, nos vamos a dar cuenta que nuestras conversaciones, de la forma que interactuamos los unos con los otros, en el contexto bíblico de koinonía, tiene que ir más profundo de las cosas temporales. Y ese es el reto. Ese es el reto. Entonces, lo primero que quiero que veamos entonces es que koinonía no es una actividad. Hay muchas iglesias que piensan que son vivas porque tienen muchas actividades. Y piensan que el estar ocupados, eso es tener koinonía verdadera. Y entonces el entendimiento de koinonía de ellos es actividad, actividad, actividad. Koinonía es no necesariamente actividad, pero es primero relación. La koinonía, de la forma que las escrituras lo contemplan, no es una actividad, es una relación. Primera Juan capítulo 1, versículo 3, habla un poco de esto. Y se usa la palabra koinonía. Aquí dice versículo 3, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Esa palabra comunión es koinonía. Con nosotros, y nuestra comunión, koinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunidad, de comunión, es usada con variedad de propósitos y generalmente se refiere a grupos de personas que comparten algo en común. Tienen algo en común y se hace una comunidad. Y los líderes cristianos, desde que yo me acuerde, y seguro que antes, siempre hicieron hincapié en la necesidad de tener esta comunidad. Y es importante, yo no estoy diciendo que no. Yo creo que hay un peligro, especialmente para los nuevos cristianos. El Señor los trae, se convierten, pero siguen siendo parte de una comunidad que está fuera de lo bíblico. Entonces hacen cosas, vengo a la iglesia, pero mi comunidad, mi grupo, es por fuera. Hay un peligro de como la semilla que cae sobre piedras. Esa comunidad que tienes afuera de la iglesia te puede jalar. Y mucho cuidado. Entonces, está esa parte. Y sí, los líderes cristianos vieron este peligro, dijeron, bueno, eso se tiene que resolver. Y la forma que ellos lo resolvieron fue con actividades. Vamos a hacer actividades para que los jóvenes estén aquí. Vamos a hacer actividades para que las mujeres estén aquí. Vamos a hacer actividades para que los caballeros, y los vamos a tener aquí. ¿El propósito era bueno? Sí. Pero yo creo que la preocupación de hacer lo que solo el Señor puede hacer
los llevó a una aplicación equivocada. Y por eso ahora estamos donde estamos. Ese es otro peligro también de las iglesias que se llaman mega iglesias. Yo conocí a un joven que iba a una mega iglesia de aquí del área. Y él estaba buscando con quién casarse. Y yo le decía, bueno, pero o sea, en la iglesia donde vas, no, tiene que haber por lo menos 2,000 muchachas ahí que están listas para casarse, por lo menos. Y me decía, el problema es que yo me siento aquí este día y veo una muchacha que canta y que tiene su Biblia ahí, está tomando notas, entonces él dice, bueno, y bonita y me gusta, pero el siguiente domingo yo llego a la misma área y ya no está. Y me paso 5 domingos sentándome por todos lados tratando de ver si me la encuentro otra vez. Y no me la encuentro más. Esa es una comunidad. Eso es lo que la iglesia debe ser. Ese es el problema que yo tengo con las megas iglesias. No hay comunidad. Van a una actividad y después todo el mundo para su casa. Todo el mundo para su casa. Perdón, pastor. Sí. Alguien dijo que han cambiado la relación con Dios por el servirle a Dios. Porque cuando hacen eso, lo hacen como para captar más personas. Entonces, se han desviado del centro que es Dios. Así es. Hacia las ramas. Así es. Entonces, ¿es importante la coinonía? Sí, está en las Escrituras. La aplicación que se ha hecho en las iglesias en general hoy en día es equivocada. A lo máximo lo que tiene es actividades superficiales para tratar de decir, estamos haciendo coinonía, estamos haciendo coinonía. Una de las cosas que yo veo es que no me tienen que responder, pero déjame hacerle la pregunta esta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a un hermano o una hermana y le dijo, hermano o hermana, yo he visto esta y esta y esta actitud en tu vida? Yo creo que no está bien. Yo creo que muy poco. Porque se nos mete un pánico de que se va a enojar, no lo va a recibir. Entonces mejor me callo, pero sigo en la comunidad, en lo superficial. Las Escrituras nos llaman a ser más profundos. Así es. La palabra koinonía en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, va mucho más allá de lo superficial que muchas veces hacemos. Una de las primeras ocasiones en la cual se usa la palabra koinonía es en Hechos, capítulo 2, versículos 42. Y dice lo siguiente. Perdón, versículo. 42. Hechos 2, versículo 42. Dice lo siguiente. Hablando, ¿qué estaba pasando en Hechos 2? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Pedro. ¿Qué hace Pedro? Se para a predicar. ¿Y se convierte en cuántos? 3,000. En un solo sermón, imagínense usted eso. En un solo sermón se convierten 3,000. Y luego se nos dice en el versículo 42 que estos que se habían convertido por la predicación del Evangelio por medio de Pedro, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, koinonía, unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Esa es una de las primeras ocasiones donde la palabra koinonía, nos encontramos la palabra koinonía en el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, después de que Pedro predica, estos hermanos son convertidos y hermanas son convertidas y ven la necesidad de estar juntos,
perseverando en la enseñanza, en la oración, en el partimiento del pan y en qué más. En la comunión los unos con los otros. En la comunión los unos con los otros. Y quizás no nos sorprende a nosotros leer que estos nuevos creyentes se aplicaban a aprender las Escrituras, a la doctrina de los apóstoles. No debe sorprenderse esto, pero quizás sí nos sorprende en que el mismo esmero que ellos ponían en aprender las Escrituras, en orar los unos por los otros, la hacían en tener comunión los unos con los otros. Y como la verdad es que a mí me cuesta. Mi esposa me tiene que forzar y preguntarme cuando alguien va a venir a la casa. Y yo trato de todas las formas posibles de decir que estoy ocupado o de ocuparme. No está bien, pero es la verdad. ¿Y saben por qué? Y tal vez este no es el caso mío, pero es el caso de muchas personas. Las relaciones son messy, son, no Lionel Messi, hay que ensuciarse las manos muchas veces. Una relación bíblica, o sea, de hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, profunda, en algún momento hay que ensuciarse las manos. En algún momento de esa relación hay que profundizar y sus problemas vienen a ser mis problemas. Sus dolores vienen a ser mis dolores. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Cuesta demasiado. Sí, hermano. Yo creo que también tenemos que pedirle mucho a Dios que ponga en nosotros un espíritu de hospitalidad, lo cual se requiere de todo cristiano. Porque el problema también no es que los hermanos no quieran pasar tiempo con los hermanos. Es que uno lo ve como, si invito gente a mi casa, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y comienza a ponerse grandísimo una actividad. En vez de hacer algo sencillo, vengan aquí, lo que hay, lo que no hay, no hay. Si lo que le puedo dar café, le doy café y punto. Pero la gente no se complica mucho en enredarse en lo que tengo que hacer para agradar al hermano, en vez de pensar que es la relación, lo que es lo importante y todo lo otro es añadidura. Sí. Y yo no creo que el problema sea de hospitalidad. Yo no tengo problema, o sea, eso no es, por lo menos, igual habla de mí, o sea, yo soy así, no me importa mucho. O sea, no importa nada. Yo sí. Hace algo de la nada. Pero cualquiera puede abrir sus puertas y decir, aquí está todo, hermano, usted. Pero la relación, eso de que me voy a pasar 3 horas con el hermano lidiando con ciertas cosas. Generalmente solo dejamos a los pastores. Pero eso no es solo trabajo del pastor. Es una comunión los unos con los otros. Una comunión profunda. Pero como dije, generalmente no nos cuesta demasiado. Y preferimos no involucrarnos. Entonces mantenemos todo en la superficie. Sí. Así, aquí arribita. No me molesto con nadie, nadie me molesta a mí. Y para la casa. Y tranquilos. Entonces, la idea principal que yo creo que tomemos de la primera es que koinonía, de la forma que las Escrituras lo muestran aquí, no es una actividad en sí, sino una relación. Eso es lo primero, es una relación. No podemos reducirlo a un tiempo de actividad social y pensar que con eso tenemos koinonía. No podemos hacer eso. Y es lo que muchos de nosotros hacemos. Entonces, que se les quede esto en mente, koinonía es la comunión entre los hermanos
que no debe ser solo una actividad, sino que es una relación. Una relación. Dice el escritor, los primeros cristianos no se dedicaban, no se daban a una actividad, sino que se daban a una relación, los unos con los otros. Una relación que consistía en que juntos compartían la vida de Dios a través del Espíritu Santo que moraba en ellos. Estos cristianos nuevos, capítulo 2 de Hechos, entendían que habían entrado a esta relación los unos con los otros por la fe en Cristo que les unía. Y esta es la diferencia que hay. Y más adelante, tal vez en los próximos domingos vamos a entrar un poco más a esto. Esta es la diferencia que hay entre las comunidades de afuera, que se unen con un propósito, con una meta, por los mismos gustos. Usted póngale lo que usted quiera. Pero la comunidad cristiana, la coinonía verdadera en una iglesia. Lo que nos une es Cristo. Y por eso es profundo, o debe ser profundo. Hay una gran diferencia. Esto, sí. Y tengo que decir que yo creo que en esta iglesia hay muchos hermanos que hacen un gran trabajo en esto. Yo lo veo. Hay hermanos en su mayoría, por decirlo así, pero es bueno recordarnos estas cosas y examinarnos a la luz de la Escritura. Pero yo creo que hay muchos hermanos y hermanas en esta iglesia que me ponen en vergüenza a mí. Es así de claro. O sea, demuestran coinonía. Los hermanos en Hechos, una cosa en que entendían, tal vez es lo que nosotros leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, cuando Pedro ahí habla de que estos hermanos eran como piedras vivas siendo edificados en una casa espiritual. Y la coinonía tiene que ver con eso. Somos piedras vivas todos que nos pusieron juntos para formar una casa espiritual. Ahí juntos. Con problemas y todos, pero ahí juntos. Los cristianos en la iglesia de Cristo, como dije al principio o atrás, no es cualquier comunidad. No es cualquier comunidad. Nosotros no nos unimos porque tenemos una meta o un proyecto que hacer y terminar. Quizás varios de aquí nosotros trabajamos en cosas así del estilo. Hay gente que yo me uno nada más por 5 o 6 meses a lo máximo, porque estamos trabajando en un proyecto. Pero de ahí, adiós, gracias, y no lo veo en 3 años. A los 3 años, sí, me acuerdo que trabajamos juntos en esto. La iglesia no es así. La comunidad cristiana no es así. Muchas organizaciones y grupos son exitosos en los propósitos y metas que se proponen. Sus miembros se unen con un propósito en común, un problema que tienen que resolver, y eso es suficiente. Pero no es suficiente para la iglesia de Cristo. No lo es. Otra cosa, que la coinonía, de la forma que coinonía es usada, es en las Escrituras. Asociación. La palabra coinonía no solo es usada en las Escrituras para hablar de una relación, pero también es usada para hablar de una asociación. De una asociación. Por lo menos en Lucas capítulo 5, ahí se nos habla de que cuando Jesús iba por el camino y estaban unos hombres ahí que estaban haciendo o eran parte de un negocio. Se nos habla
de Pedro, Jacobo y Juan, y habla de ellos como socios en el negocio de la pesca. La palabra ahí que se usa para socios es la palabra koinonía. Entonces la Escritura también usa la palabra koinonía para hablar de una sociedad. El apóstol Pablo también en sus cartas usa esta misma palabra, koinonía, en el griego, para hablar de hermanos que eran copartícipes, que eran compañeros en el Evangelio. Había una asociación y participaban juntos en la expansión del reino. O sea que sí hay en koinonía un aspecto de trabajar juntos hacia algo. Pero la asociación de los cristianos es caracterizada no por la actividad, sino por la relación. Y la relación que tenemos entre los unos con los otros nos permite trabajar juntos. En el mundo es diferente. Yo puedo no llevarme con el tipo que me toca trabajar. Pero ¿sabe qué? En este proyecto, yo puedo hacer que no estoy de acuerdo en la vida y en las cosas que dice. Entonces yo tengo que tapar ahí. Pero una cosa yo sé, para este proyecto, ese es el mejor. Para lo que yo no necesito, ese es el mejor. Entonces eso lo quiero aquí, en el proyecto. Pero una vez el proyecto acaba, en la iglesia no podemos hacer eso. En la iglesia trabajamos juntos, hay una sensación de actividad, pero es por la relación que tenemos los unos con los otros. Es por lo que nos une, que es la fe en Cristo. El escritor del libro dice lo siguiente en cuanto a esto. Dice, el aspecto de relación describe a cristianos como una comunidad. Y el aspecto, o sea, el aspecto de koinonía como relación, lo describe a los cristianos como una comunidad. Y el aspecto de asociación los describe como una comunidad en acción. Una comunidad que trabaja. Hermanos que tienen relación porque estamos en Cristo y por eso nosotros juntos trabajamos. Hay otro significado de la palabra y tengo 15 minutos. Hay otro significado de la palabra, koinonía. ¿Hay algún comentario hasta ahora? No. Sí. Me pueden interrumpir, o sea, si a usted se le viene algo a la cabeza, usted dígalo. No, sino que Sí. creo yo no. Nos asusta. Sí, Queremos mantener la apariencia. correcto. Como dije un poco atrás, dije, hay que ensuciarse muchas veces. No quiero que me vean los granitos que yo tengo como persona. Así por afuera está mejor. Así por encimita, todos bonitos. Pero no lo es. Pero tenemos, como decía el hermano, esa pared. Usted llega hasta aquí, pero un poquito más allá yo no lo dejo entrar. Y me protejo. Y me protejo. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué será? Porque nos amamos mucho, sí, eso es verdad también. ¿Qué más? ¿Por qué creen? No nos gusta que nos digan la verdad. Yo me he ganado bastantes enemigos con eso, sí. Usted le dice la verdad y es la última vez que le hablan bien. Pero la verdad es la verdad. Sí. Acuérdense que el Señor hasta por un burro le habló. O sea que aunque sea burro el que le diga las cosas, hay que escucharlo. ¿Verdad? Correcto, sí, hermano. O sea, el problema es eso, como decían los hermanos. O sea, el problema que nosotros tenemos generalmente es que no me quiero exponer. No quiero ser vulnerable. O sea, yo quiero que en una pared y dejar todo el mundo llegar hasta donde yo puedo controlarlo todavía. Muchas veces yo creo que el problema profundo de esto es que creemos que nosotros valemos
que creemos que el favor de Dios está basado en lo que hacemos o no hacemos. Una vez que entendemos que la salvación, que el favor de Dios es por gracia y que Él sabe absolutamente todo de usted y de mí, y aún así Cristo murió por nosotros y aún así Él nos ama. Lo que piense Coqui de mí, hermano, Irrelevante. si Coqui me quiere y me va a querer sabiendo todo lo que Él sabe de mí, gloria a Dios. Y si no, el Señor aún así me quiere. Pero es esto, aún pensamos que nosotros valemos o somos apreciados por lo que puedo producir o por lo que soy o no soy. Entonces me sigo cubriendo, sí. Pastor, pero igual en el escenario que usted está planteando, Coqui tendría la responsabilidad delante de Dios Claro. de decirle a usted lo que puede. Así es. Y ya, o sea, cómo lo tome es irrelevante. Pelee con Dios, eso es lo que dice el Señor. Sí. Punto. Pero la responsabilidad está. Y tal vez tampoco queremos tener esa responsabilidad como usted lo dice. Que lo vean ni ver. Sí, es así. Sí. Otra cosa, ¿alguna otra cosa más? Sirve. No, solo agregar de que también esto mismo, tener la humildad, ¿verdad? La humildad que el Señor nos trajo aquí, y si nosotros venimos al Señor, el hermano sabe más que uno, tener la humildad para reconocer eso, ¿verdad? Y solo agregar a eso. Así es. Pasa uno con los hijos. Nosotros como ella tenemos hijos que son tranquilos, pero hay ciertas cosas que piensan que saben un poquito más que uno, ¿no? Entonces de vez en cuando hay que recordarles, vos vas, yo ya vengo. Así que tranquilo, tranquilo. Y la otra cosa que yo les recuerdo es, yo soy tu papá. Y no hay nada en el mundo que puedes hacer o dejar de hacer para que yo te ame menos. Mi amor es incondicional. Pero, y por el amor, estás mal aquí, tienes que corregir aquí y tienes que corregir aquí. Te amo. Y no importa, te voy a amar. Pero 1, 2 y 3. Entonces ahí está la humildad del hijo de decir, pues sí, está bien, no lo entiendo todo, pero yo sé que me amas como padre, entonces me voy a someter. No lo entiendo todo, no lo tengo todo claro, pero me someto porque yo sé que me amas. Sí, hermana. No debemos tener una fijación especial por alguien, porque el Señor nunca hizo acepción de personas. Entonces así debemos de ser con todos en la casa de Dios también. Amén. Y ella mencionó algo de compartir y es un tercer aspecto que yo quiero traer hoy en día, que la Biblia habla, cuando usa la palabra koinonia, es una de compartir. Y esta de compartir tiene otros dos aspectos. Y es un compartir en lo espiritual y uno en lo material. Y uno en lo material. Koinonia es entonces una relación entre hermanos, no una actividad. En esa relación nos asociamos para expandir el reino. Pero también hay un aspecto en el que compartimos los unos con los otros, tanto de una manera espiritual como también de una manera material. Ese es el otro aspecto de esto. Los hermanos, tomando provecho de lo que decía la hermana, yo creo que eso ya no es un problema en esta iglesia. Lo fue hace mucho tiempo, pero dentro de la comunidad de la iglesia habían comunidades pequeñas.
El hermano Josué le llamaba a los grupos, el grupo 23, y le daba nombres. Pero muchos de ellos se formaban por países. Y tal vez porque yo crecí aquí en los Estados Unidos, a mí eso no, o sea, nosotros íbamos a la escuela, en la universidad, con gente de todos lados. Qué peruanos, qué ecuatorianos, qué bolivianos, qué venezolanos, qué puertorriqueños, qué cubanos, hasta rusos. O sea, de todo. Entonces, eso como que para uno es normal. No hay ningún problema aquí. Pero había mucha gente que venía no, yo me siento con los salvadoreños. Yo nada más con los dominicanos. Y se formaban estas tonterías dentro de la comunidad de Cristo, en el cual ya no hay judío ni griego, ni esclavo, uno en Cristo. Él derribó. Exactamente. Entonces, yo creo que ahora ya eso, si existe, tal vez un poco, pero no. Entonces, eso es algo bueno. Y compartimos. Entonces, el otro es compartir. Tengo 3, 4 minutos. Compartir. En lo espiritual. En lo espiritual. Los hermanos de Hechos, capítulo 2, en esos versículos que nosotros leemos, eran judíos, pero eran judíos que habían nacido en diferentes regiones, diferentes países, y su lengua natal era diferente. Entonces, en general, lo que pasaba es que el lenguaje griego es el que se usaba y se dominaba para comunicarse. Es como que aquí usted viene a los Estados Unidos y aquí lo que manda es el inglés. Aunque usted puede ser que hable español, el otro, lo que usted quiera. Entonces, eso pasaba con estos hermanos. Pero una vez que se convirtieron, una vez que sus ojos fueron abiertos, estos hermanos perseveraban, aún viniendo de diferentes países, podemos decirlos, de diferentes regiones, teniendo un lenguaje madre diferente los unos de los otros, pero había algo más que los unía, y era Cristo. Y su perseverancia era en esa relación los unos con los otros. Perseveraban, sí, en las Escrituras, pero perseveraban en la relación los unos con los otros. Y la comunión de ellos y la comunión nuestra parte de que tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador y un mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces todo lo demás se queda secundario. ¿Por qué? Porque usted es parte mía y yo soy parte suya. Porque tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces usted es mi hermano y mi hermana. Debemos procurar, y voy a tener que cortar porque yo siempre digo que a las 11:45 hay que terminar y ya me pasé. Tenemos que procurar que nuestras relaciones, nuestras conversaciones sean un poco más profundas de lo superficial. Que nuestras conversaciones vayan un poco más allá de las cosas temporales y hablar tal vez un poco más de las cosas eternas. De decir, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Te veo un poco decaído. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo orar? 1, 2, 3, 4 pasos. El martes agarro el teléfono. ¿Cómo seguís, hermano? Así es. Nos cuesta. Nos cuesta porque vivimos en una sociedad súper ocupada. Primero. Nos cuesta porque no nos queremos ensuciar las manos. De lejos mejor. De lejos mejor. Sin embargo, si nosotros nos enfrentamos a la coinonía,
como la palabra de Dios lo describe, hay que ensuciarse las manos. Hay que involucrarse. Hay que amarse. Hay que abrir un poquito más la puerta. Porque tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador. Somos una familia. Una familia. Déjenme nada más hablar un poco de lo material. Compartiendo posesiones materiales. De compartir no tiene que ser nada más en lo material, puede ser en lo espiritual. Hermano, el Señor, en esta mañana cuando estaba haciendo mi devocional, se me vino esto a la mente. Y me acordé de que estabas pasando por esto. Ánimo, hermano. Que el Señor lo sabe todo y el Señor te va a sostener. Una llamada, un texto. Estoy pensando en ti, hermano. Sé que ahorita está difícil la cosa. Pero mira lo que dice el Señor en tu palabra. Una palabra de amonestación. Una palabra de aliento de la palabra de Dios. Esa es una parte de compartir. Y está lo material. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo usa koinonía para hablar de contribuir. Pablo también en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, habla de una contribución. La palabra que se usa ahí es koinonía. Hebreos capítulo 13, versículo 16, habla de ayuda. O sea que la palabra koinonía es traducida en el Nuevo Testamento también como una contribución, como contribuir y como una ayuda. Y este es el aspecto material de compartir. Contribuir, ayudar, dar, es algo que debe ser natural en la comunidad cristiana. No nos debe de costar. Porque cuando nosotros lo hacemos, entendemos que lo que tenemos no nos pertenece. Nosotros lo único que somos mayordomos de lo que le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Y el Señor te lo ha prestado. La pregunta es, ¿buen mayordomo o mal mayordomo? Pero tuyo no es, ni mío. Es del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, somos desprendidos. No estoy aquí, que no me quiten nada. Somos desprendidos. Está grabando, pero está bien, tal vez después lo corto. El hermano Noé, cuando se recogió la ofrenda para los misioneros, a los varios días, hermano Noé, hermano Wilmers, mandaron un texto, me dice, hermano, mira, Jorge se recogió tanto, así que se va a dividir en dos y se va a mandar uno para los hermanos en México y otros para los hermanos en Perú. Y yo sinceramente me quedé sorprendido con lo dadivoso que es la iglesia. Entonces en ese mismo momento le mandé un texto a Juan y yo le dije, hermano Juan, ¿cómo está? Y él me dice, ahorita vengo en el bus, vengo de la sierra, me faltan como 2 horas todavía de camino en bus, pero voy para mi casa. Ah, bueno. Entonces hablamos un ratito y le digo, hermano, la iglesia es tan bondadosa y tan buena que el hermano Noé me dice que esta cantidad le fue depositada en su cuenta. Él no lo creía. O sea, me puso esos, yo no sé ni cómo se llama, así como asustado. Y él me dijo hasta 3 veces, me dijo, ¿usted está hablando en serio o está jugando? Yo le dije, hermano Juan, ¿cuándo me he puesto a jugar con usted? Y él me dice, no, pero sí, en verdad, usted es en serio. Y yo le dije, sí, hermano. Y le dije, hable con Kevin, que ese dinero tiene que estar ahí. Pero él me dijo, no sabe lo que ustedes han hecho. No sabe lo bondadoso y lo que eso nos ayuda. Es siendo bondadosos. Parte de la koinonía
con hermanos que lo conocemos por video. Bueno, yo lo conozco en persona, pero muchos de ustedes lo conocen en video. Pero tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu. Entonces somos desprendidos y damos lo que tenemos. Aquí está. Aquí está. Eso es parte de la coinonía. Una relación, una asociación en la cual trabajamos juntos. Nuestro negocio es la gloria de Dios. Nuestro negocio es, en esta asociación, es el compartir el Evangelio. Nuestro negocio es el que usted y yo crezcamos juntos a la imagen de Cristo. Ese es nuestro negocio. Y lo hacemos de una manera que compartimos, tanto en lo espiritual como en lo material. Y tenemos mucho que crecer, es verdad. Pero esta iglesia ha demostrado estas cosas en muchas ocasiones y seguimos creciendo y creciendo y creciendo en ella. Y por eso podemos dar gracias. Bien, esa es la primera parte. Mientras avanzamos, vamos a ir profundizando en muchas de estas cosas. Como es, bueno, sí, soy cristiano, pero ¿cómo es que yo llego aquí? Bueno, por el amor que le tienes a Dios y por tu unión a Dios y a Cristo. Y así vamos a ir avanzando hasta que unos 8 o 10 semanas a lo máximo. Bien, una pregunta, un comentario para terminar. Sí, hermano.